vamos a platicar sobre las habilidades que deben de tener los líderes de proyectos del futuro, entendiendo los retos que la administración de proyectos nos brinda, ¿no? Para en los próximos años. Tenemos escenarios interesantes en las organizaciones, ustedes saben, lo viven todos los días, en donde tenemos organizaciones que tienen que adaptarse con gran velocidad a un escenario cambiante, ¿no? Cambia el mercado, cambian las necesidades de los clientes y de pronto algo de lo que está consciente la, la escuela o la práctica de la administración de proyectos, las mejores prácticas, pues también tienen esa urgencia de modificarse, ¿no? De hecho, ahí ustedes saben que nosotros estamos alineados a los estándares que define el Project Management Institute y ellos empiezan a revisar este asunto. Sacaron en el 2017 la nueva versión del estándar. Seguramente el año que entra publiquen, si no es el año que entra, pues a principios del 2021 publicarán la 7ª edición del estándar. Y ahí tienen ellos una gran presión por parte de todos lados de integrar es esto que ya empezamos a conocer como los métodos ágiles, ¿no? Las metodologías de ejecución rápida de proyectos, de desarrollo rápido, como Scrum, como otro tipo de métodos ágiles, que empiezan a dar resultados interesantes con respecto a los escenarios cambiantes, ¿no? Escenarios en donde tenemos muchos cambios presentes en muy poco tiempo para entregar un resultado y escenarios con incertidumbre, ¿no? De pronto, la administración de proyectos tradicional nos habla sobre tener con mucha claridad el alcance del proyecto definido y entonces pues nos sentamos y con toda calma hacemos un cronograma, hacemos un presupuesto, suponiendo que nada va a cambiar del alcance inicial, ¿no? Y eso, lo que hemos visto en los últimos años es que si bien ya era difícil contar con un escenario ideal en donde tuviéramos un alcance claramente definido desde el principio, con clientes con perfecto conocimiento de lo que quieren. Eso ya era difícil tenerlo hace algunos años, ¿no? Y ahorita todavía más, con escenarios cambiantes, con dinámicas tan rápidas en las organizaciones, que de pronto ya no nos podemos dar el lujo de sentarnos y hacer un plan de trabajo, invertirle mucho tiempo o un presupuesto, y tampoco porque no contamos con un alcance claramente definido. Muchas veces las organizaciones, los clientes, los mismos interesados no saben, tienen una idea de lo que quieren, pero no la tienen tan clara, ¿sí? Y de pronto la administración de proyectos tradicional no ayudaba en ese sentido, ¿no? Simplemente se hacía hacia atrás y bueno, ponte de acuerdo y en el momento en que sepas qué necesitas, pues me hablas y hacemos el proyecto, ¿no? Pues bueno, eso se queda atrás. Ahora la administración de proyectos debería de ser también un factor de ayuda para poder guiar ese proceso, ¿no? En donde ahí entran los métodos ágiles de dirección de proyectos, en donde podemos comenzar a trabajar y comenzar a generar un valor o un resultado hacia la organización, partiendo de una definición no muy completa del alcance, pero con la que ya se puede trabajar y se va refinando a lo largo del tiempo. Eso tiene retos porque la estructura de dirección de proyectos tradicional de pronto ya no queda en ese marco de trabajo, ¿no? Ya se empieza a volver un poquito lenta, un poquito, sentimos que estamos ahí batallando con un elefante que tarda mucho en moverse o que es demasiado estricto, de que, pues lléname un control de cambios, pues espérate, es que está saliendo del procedimiento, no, es que mira, ya hubo una desviación de tiempo y de costo. De pronto necesitamos flexibilizar ese tipo de mecanismos, pero sin perder control. Eso es muy importante, ¿no? Que no dejemos a la deriva el proyecto o que aceptemos cualquier variación partiendo del hecho de que, mira, pues hay incertidumbre, vamos a ajustarnos a lo que el cliente quiere y aceptamos cualquier cosa, ¿no? Y eso genera desorden y nunca logramos avanzar. Muy bien, pues de eso se trata esta sesión. Vamos a hablar sobre esas habilidades que necesita tener el director del proyecto. Y les voy a presentar a nuestro panelista de hoy, es el ingeniero Carlos González, el director general de Evorit. Va a participar, nos va a guiar en este seminario. Sí, pues nada más
Carlos, a ver si puedes mover un poquito la filmina, porque nada más veo la de la portada, Sí, para Paco. ver tu Pues ahora sí hay que hablarle de lo que sabes, porque aquí se trabó mi máquina, pero adelante. Sí. Ok, bueno, Carlos González, pues bueno, ese es el fundador de Evolit, administradores de proyectos, ya una empresa que tiene varios años en el mercado, ya nos conocen ustedes. Ingeniero en sistemas con una amplia experiencia trabajando en empresas de alto nivel, como General Motors, entre otras, y muchos años también promocionando, siendo promotor de la administración de proyectos, ponente en varios eventos, en exposiciones, en charlas, conferencias, y pues hoy tenemos la fortuna de contar con él para que nos platique un poquito sobre este tema. ¿Sí? ¿Cómo va ahí el equipo? ¿Sí te traicionó? No, ahorita hacemos que funcione, si quieres, mientras vamos platicando, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bueno, unas recomendaciones para este webinar. Procuren tener una conexión de internet de alta velocidad, cerrar las aplicaciones que utilicen internet para que no les consuma ancho de banda, utilicen audífonos, con eso se oye para que puedan escuchar mejor, y pues nada más, aquí ahorita que resolvamos el problema técnico, comenzaremos con la exposición de Carlos. Muy bien. Bueno, pues bienvenidos a todos. La verdad es un gusto estar otra vez con ustedes. Y vamos a hablar sobre un tema que es bien relevante acerca de qué es lo que le espera a los administradores de proyectos en los próximos años. Ya no hablamos de muchos años adelante, sino pues lo que ya sigue en los próximos años. ¿Cuáles son esos grandes retos que las organizaciones tienen, ahora sí que los líderes de las organizaciones tienen, y esto cómo influye en el resultado de los proyectos y la ejecución de la estrategia? Y eso es algo bien, bien importante, ¿ok? Entonces, bueno, ahorita está trabado un poco mi PowerPoint. No sé, Paco, ahorita qué se ve. No se ve nada de mi pantalla. No. Pero nada. Sí, nada. Ok, pues vamos a tener que tronar un poquito el PowerPoint para abrirlo, ¿sí? Y les voy a platicar un poquito la agenda que tenemos para el día de hoy, ¿sí? La agenda que tenemos para el día de hoy se relaciona con ver qué es lo que está pasando ahorita en las organizaciones. ¿Cuál es el elemento que subyace para lograr que las organizaciones, cuál es el ambiente de volatilidad que existe en las organizaciones? A ver, ahorita voy a compartir pantalla y por favor me dicen si ya se ve. ¿De acuerdo? Déjenme ver. Aquí está, compartir pantalla, compartir pantalla. ¿Ya ven mi pantalla? Ya eso ve. Muy Sí, bien, bueno. Esta es la agenda, ¿no? Las empresas exitosas. ¿Cuáles son las historias de las empresas exitosas? Y vamos a hablar desde las empresas que han sido innovadoras, ¿ok? ¿Qué rasgos las caracterizan y cómo esos rasgos de innovación y de cambio acelerado en las organizaciones se plasma en las organizaciones en las que trabajamos nosotros, ¿no? Que a lo mejor no son las empresas que se dedican directamente a tecnología o elementos innovadores, pero vamos a ver esas historias de éxito de las organizaciones, ¿sí? Y cómo esas historias de éxito, ¿sí?, representan el futuro de las organizaciones que quieren subsistir y prevalecer hacia los siguientes años. Y eso es algo muy, muy relevante, ¿ok? Después vamos a pasar, y algo bien importante, vamos a hablar sobre no sé si por ahí, por favor, me pongan en el chat, pero o en la manita, si han escuchado ustedes acerca de Bill Gross. ¿Han escuchado ustedes acerca de Bill Gross? ¿Alguien por ahí? Que me diga si ha escuchado de Bill Gross. ¿Sí? ¿Nadie? Muy bien, ok. Entonces, Bill Gross es un emprendedor en Estados Unidos, inversor de riesgo, que se puso a estudiar acerca de cuáles eran los factores que lograban hacer que las empresas de alta complejidad, innovación ideal,
lograban tener para ser exitosas, ¿no? Y vamos a hablar un poco de ese análisis y cómo se traduce en esto, el siguiente punto. El cuarto punto es el rol que tiene el líder en la ejecución de la estrategia, desde el punto de vista de los liderazgos organizacionales hasta los liderazgos en la ejecución de los proyectos. ¿Qué implica? ¿Cuál es ese rol para lograr que se genere? Vamos a pasar posteriormente a, ahora sí, de manera determinante, cuáles son los 5 factores que van a hacer que un administrador de proyecto pueda prevalecer y generar valor, ¿ok? Generar valor hacia la organización y qué características debe de tener ese perfil. Vamos a generar algunas conclusiones que ustedes me van a ayudar a hacerlo. Y finalmente vamos a generar preguntas y respuestas, ¿ok? Entonces vamos a empezar. Y para empezar, me gustaría que pudiéramos ver este video. Por favor, alguien por favor me puede decir, ¿sí? Me puede decir quién es Michael Porter. Por favor, en su chat, díganme quién me puede decir quién es Michael Porter. Si lo conocen, ¿no? Y si lo conocen, ¿qué es o por qué es importante Michael Porter para los temas que estamos viendo en este momento? ¿Sí? Muy bien, Claudia, excelente. Muy bien, como siempre, la primera. ¿Qué me dicen los demás? Sí, es un ex profesor de la Universidad de Harvard que habla precisamente de cómo las estrategias organizacionales nos ayudan a generar valor en las empresas, ¿de acuerdo? Y cómo eso se traduce en valor hacia los clientes. Y me gustaría hacerles una pregunta importantísima, para ustedes, ¿qué significa la estrategia organizacional? ¿Qué implica la estrategia organizacional? Díganme que para ustedes, ¿qué significa que exista una estrategia organizacional? ¿Qué es la estrategia organizacional para ustedes? Por favor. Muy bien, José. Muy bien, excelente. Escribió un libro, sí, de hecho varios, ¿no? Y es un buen mentor, ¿no? Entonces, por favor, díganme y escríbanme para ustedes qué es estrategia, qué significa la estrategia organizacional, qué implica la estrategia organizacional. Quiero, por favor, escuchar y leer algunas de sus palabras que son importantes previas a ver este videíto que nos va a tomar algunos minutos verlo, pero muy bien. Dice Claudia, la secuencia de pasos para lograr los objetivos de la empresa es la forma como se explica cómo se logra la propuesta de valor. Muy bien. Alejandro dice, la línea de acción a seguir en la organización. Florencia, las decisiones y directrices para alcanzar objetivos. Fíjense, ¿qué implica? ¿Por qué es importante la estrategia? Y esto es súper importante. Por favor, voy a correr el video y quiero que pongan mucha atención en lo que nos va a decir Michael Porter. Y por favor, quiero que me digan si escuchan el audio de nuestro video. ¿De acuerdo? ¿Qué es la estrategia? Define strategy. What is strategy in very simple terms? Well, in very simple terms, it's Perfecto, what's muy going to bien. make a particular organization different and provide a competitive advantage. Basically, competition is destructive when companies are basically competing on the same thing. That forces competition to gravitate to price. Strategy is finding a different way to compete to create a different sort of value for the customer, which allows a company to prosper, to achieve superior profitability. What is not strategy? Simply implementing best practices, buying the latest machine, using the internet to communicate with your customers. There are lots of things that managers do that they have to do to actually keep making the company more productive and more efficient and to attain the kind of latest technology and knowledge about management. All those things are a necessity, but they're not strategy. Strategy is not about doing the same thing better. Strategy is about finding that different place for the organization to deliver value. But what makes it challenging is you have to do both of these things at the same time. You got to keep assimilating practices, but at the same time having real clarity about what's going to make you different. You wrote a book, 25 years
Muy bien, sí, perdón, sí, detuve yo el video. Yo estaba hablando aquí como loco y me había puesto en mudo, perdónenme. Y lo que les preguntaba es, con esto que acaban de ver, que eso es suficiente, al final de cuentas esto es un webinar, es, ¿cuál sería entonces, de acuerdo a lo que acaban de ver y escuchar de Michael Porter, el padre de la estrategia, qué es la estrategia y cuál es el objetivo de la estrategia? Fíjense cómo estamos hablando de dos cosas muy, muy importantes. ¿Qué me dices, Ricardo, Cristian, Alejandro, Claudia, etcétera? Y tenemos ya bastantes conectados. Es que me digan, cómo me dirían ahora lo que es la estrategia de la organización y cuál es el objetivo de la estrategia. ¿Qué me dirían? Eso es algo bien importante. Muy bien. Patricia dice, buscar nuevos mercados, productos o lugares. Muy bien. Falta redondear algo ahí, Patricia. Alejandro, hacer algo diferente que haga la diferencia. Exactamente. Fíjense. Bueno, vamos a partir de un hecho súper relevante e importante, que es, ¿cuál es el objetivo de la estrategia? El objetivo de la estrategia, por favor, y esto anótenlo, grábenselo en la cabeza. El objetivo de la estrategia no es hacer las cosas mejores, ¿ok? Sino es lograr generar una rentabilidad superior. Fíjense lo que estoy diciendo. Es generar una rentabilidad superior a través de crear un diferenciador de tu competencia que te haga ser único. Yo les diría que esto es súper valioso entender y que lo puedan tener grabado como tomadores de decisión en sus organizaciones, ¿ok? Si no logramos generar una rentabilidad superior, y obviamente estamos asumiendo que nuestra organización es una organización, si es con fines de lucro, la rentabilidad superior significa tener más pesos y centavos como utilidad, finalmente, ¿ok? Si somos o trabajamos por una organización que no tiene fines de lucro, la rentabilidad superior va a ser el impacto social que pueda tener nuestra organización hacia el nicho que queremos generar. Y ese diferenciador, y si no logramos generar ese diferenciador de manera importante, entonces nos vamos a lo que se conoce como comoditizar a nuestra organización. Y eso es lo que se habla en el famosísimo libro del Océano Rojo y el Océano Azul, en donde se habla que tu organización y tu modelo de negocio tiene que crear una capacidad y un diferenciador tan importante que eventualmente esto te pueda llevar a generar hasta cierto nivel de monopolio. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos a Amazon como una empresa exitosa, ¿cierto? Díganme, ¿creen que Amazon llevó a cabo esto que nos dijo Michael Porter de lo que significa la estrategia organizacional? ¿Creen que llevó a generar un diferenciador tan importante que lo llevó a generar una rentabilidad superior porque hizo las cosas diferentes para lograr generar ese valor? Claro, muy bien, Alejandro. ¿Sí? Su modelo de negocio hizo que se destacara la forma en la que hacía el negocio, porque al final de cuentas sigue vendiendo. Amazon vende cosas, al igual que muchos otros venden cosas, pero logró hacer cosas importantes, ¿no? Y lo que nos decía Jeff Bezos, que fue el creador de esta empresa tan exitosa, esto es algo también muy revelador, es que cuando él creó Amazon, ¿no? Le pidió $30,000 a su papá para crear esta empresa porque quería darle gusto a su novia, ¿no? Creo que por ahí fue en el 94, si no me equivoco, ¿no? En donde su novia quería conseguir ciertos juguetes, no sé si se acuerdan, o no sé, unos de los que somos un poquito más viejitos, había unos dispensadores de dulces, de caramelos que se llamaban Pez, ¿no? Que vendían en los cines de antes. Y su novia quería coleccionar todos los Pez que había y no los podía conseguir todos. Y entonces él generó esta herramienta para primero inicialmente hacer intercambio de cosas, ¿no? Y fue tanto el éxito que tuvo, pues que llegamos a crear, en este caso, a esta compañía que ahora es un referente. ¿Por qué? Porque su estrategia realmente se convirtió en una estrategia. Generó un diferenciador que lo logró, que lo llevó a ser hasta cierto punto, ya en este momento ya no es, pero cuando estaba en su cúspide, ser prácticamente un monopolio en su estructura de negocio que le generó esa rentabilidad superior. ¿De acuerdo? Ahora, sí, a ver, por favor, si vayan viendo esto. Esta es una pregunta para ustedes. ¿Ustedes saben qué empresario famoso
en el año 1995 intentó entrar a Netscape y no fue aceptado. ¿Alguien sabe? Esto es como un concurso de televisión, ¿no? ¿Alguien sabe? A ver, por favor, pónganme. Los que vayan descubriendo quién es, quiero que me pongan ahí en el chat de qué empresario famoso a nivel mundial, ¿sí? ¿Creen que sea? ¿Nadie? Entonces, muy bien, nadie hasta ahorita. Muy bien, vamos a ver, en el 99, en el 96, fíjense, creó una compañía que se llamaba Zip2, y algo así como Steve Jobs fue despedido de director ejecutivo de esa empresa que había creado en el 96. En el 96 fue despedido de esa empresa. ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Quién es? Por favor, díganme. Quiero mucha interacción. Quiero saber que están conmigo y que estamos todos en lo mismo. ¿No? ¿Todavía? Ah, muy bien, José. Perfecto. Muy bien. Sí, muy bien. Es Elon Musk, ¿no? Fíjense, Elon Musk y fue el que creó PayPal, ¿no? Pero cuando él lanzó la idea al mercado en el 99, decían que esa idea no tenía éxito, que estaba destinada al fracaso. Y todo el mundo sabe lo que ha pasado con PayPal, ¿no? En el 2001, cuando ya empezó a ser un empresario mucho más fuerte y había creado muchas empresas, ¿sí? Le quiso comprar a Rusia cohetes espaciales para su nueva empresa que se llamaba SpaceX, ¿no? Y no se la quisieron vender, ¿no? En 2008 crea básicamente las empresas que ahorita son su diferenciador más importante, ¿no? Que es Tesla y SpaceX, entre muchas otras. De hecho, tiene muchas otras. Es precisamente Elon Musk, ¿no? Y Elon Musk tenía ciertas características. Miren, estamos hablando de cómo las empresas son exitosas y por qué son exitosas. Y aquí voy a pasar a lo que Bill Gross, en esto que es el creador de un think tank, ¿no? En donde se crean empresas y que han sido exitosas, pero él dice que por cada empresa exitosa que ha generado, ha tenido más de 20 empresas que no han sido exitosas, ¿ok? Y Bill Gross nos dice algo bien importante y la pregunta es, ¿cuáles son los factores? Por favor, quiero que me digan cuáles son los factores desde su perspectiva que creen que hacen que una empresa sea exitosa. Y este es un contexto muy importante porque pudiera yo entrar de manera directa a explicarles cuál es el perfil del administrador de proyecto, pero si no entendemos el mundo, cómo se está moviendo el mundo empresarial, el mundo de generación de valor, el mundo de la estrategia, entonces no vamos a poder entender el por qué, las características que debe tener el administrador de proyecto del futuro y eventualmente el líder de empresa del futuro, ¿ok? Entonces, creo muy bien, aquí nos dice Alejandro que las empresas son las que conocen su mercado y lo ven desde la perspectiva tradicional, ¿ok? Bueno, vamos a ver, yo creo que es importante, diferente, muy bien, es lo que te iba a decir, lo ven desde una perspectiva diferente. ¿Cuáles creen que son esos elementos? Luis, agilidad ante los cambios, muy bien, es un buen punto, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Los demás no veo que estén participando. Me gustaría ver que están ahí participando, ¿no? Alejandro nos dice, empresas exitosas que obtienen un rendimiento sustancial de la inversión para los accionistas que arriesgaron. Muy bien, Alejandro. Eso me parece que debería ser una consecuencia, pero ¿qué elementos crees que debe tener una empresa exitosa para que logre eso? ¿Ok? Tener una buena rentabilidad. Sí, esa es la consecuencia, Abigail. Pero ¿qué cosas debería de tener? Y fíjense, muy bien, agilidad y capacidad de alineación, eso es importante. Y fíjense que Bill Gross, después de este estudio, determinó que hay 5 grandes factores que vamos a ir desmenuzando, que debe tener cualquier empresa, ¿sí? Y yo lo traduciría, fíjense, no solamente una empresa nueva, sino una idea nueva dentro de una empresa para que pueda ser exitosa, ¿sí? Y esa idea que se convierte en una iniciativa, que eventualmente se convierte en un proyecto, ¿sí? Son las que rigen la forma en la que las organizaciones exitosas, las actuales y las nuevas, tienen que moverse. Y vamos a ver entonces en qué consisten cada uno de estos 5 factores de manera rápida. Por un lado, ¿sí? Fíjense que tenía amigos, ¿sí? O tengo todavía amigos, ¿no? Que tenían buenas ideas. Pero el problema es que esas ideas, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven ahí? Una botella de agua, ¿no? Ahorita se ve como algo común, inclusive las grandes empresas como Coca-Cola, Bonafont, los franceses, etcétera, pues han hecho una industria del agua, ¿no? Lo que antes, pues,
era los garrafones de vidrio que existían, ¿no? Que ibas y llevabas tu garrafón, etcétera, y se veía como algo inviable, ¿no? El comprar una botella de agua, ¿no? En un envase que pudiera ser hasta cierto punto desechable, porque antes ni siquiera había envases desechables, ¿de acuerdo? En segundo lugar, ¿qué ven ahí? Es un panel solar, ¿no? Un panel solar, que también tenía un amigo que quiso implementar eso, pero, ¿sí? Era una buena idea, ¿de acuerdo? Y el primer elemento que debe de tener una empresa o un proyecto es de tener bien sustentada la idea de lo que intenta lograr, ¿ok? Entonces, la idea es un factor fundamental, ¿sí? Ahora, el orden que les voy a poner aquí no significa que sea el orden de esos 5 factores en el que es el más importante. De hecho, después ustedes, por favor, de acuerdo a lo que estamos viendo, quiero que me digan para ustedes cuál creen que sería el orden de los factores para que entonces la empresa sea exitosa, ¿de acuerdo? Entonces, el primer elemento es la idea, tener una buena idea, tener un buen proyecto, y el buen proyecto sustentado en ¿qué? Lo acabamos de ver, ¿ok? Sustentado en la estrategia organizacional, ¿ok? Entonces, si entendemos, nos quedó claro qué era la estrategia organizacional, por favor, quiero que me lo escriban, ¿sí? ¿Qué dijimos que era el objetivo de la estrategia organizacional y por qué es importante la estrategia organizacional? La idea es importante, ¿ok? La idea es importante. Si no tenemos una idea que sustente esa visión estratégica, pues entonces vamos a tener problemas en capitalizar y dar un resultado, ¿ok? Muy bien, vamos con el siguiente elemento para que las organizaciones sean exitosas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y yo les diría, a ver, por favor, les voy a mostrar esto y quiero que me digan ustedes qué tienen en común estos elementos que les voy a mostrar en este momento. A ver, ¿reconocen a estos dos que están ahí? ¿Quién me dice? ¿Quién los reconocen o no? ¿Saben quién son esos que tienen cara de incrédulos, como de medio nerds, ¿no? Despeinados, ¿no? ¿Sí? Ah, muy bien, José, estás en todo. Excelente, José. Miren, los Josés vienen con todo. El día de hoy sí, es Larry Page y Sergey Brin, ¿no? Brin, no sé cómo se pronuncia en ruso, pues, pero son los fundadores de Google, ¿no? Y creo que ahora no podemos entender nuestra vida moderna sin ellos, ¿no? Pero ellos también tuvieron una gran idea, ¿cierto? Crear ese buscador que ayudara, sí, que tuviera esa capacidad, ¿no? Que reemplazaría Netscape, ¿no? Los que todavía por ahí se acuerdan de Netscape, ¿no? Por otro lado, vean, ¿quién es él? Bueno, ese sí lo reconocen, ¿no? Para aquellos que usan mucho su herramienta. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, no, facilísimo, ¿no? Muy bien, Facebook, excelente, ¿no? Fassbender, diría, ¿no? El actor, dice José Piña. No, no es cierto, ¿no? Es Facebook, ¿sí? Es ya lo ven, ¿sí? Muy bien. Y tercero, ¿no? Mike, es Zuckerberg, ¿no? El anterior, y ya el ícono, ¿no? Que todo mundo conoce, ¿no? Steve Jobs, perfecto. Díganme, ¿qué tienen en común ellos tres, además de la idea que tuvieron de manera específica que está fuera de ellos, ¿ok? Que no pertenece a ellos, ¿sí? ¿Ustedes creen que estos personajes hubieran podido crear todo lo que crearon por ellos mismos? Y voy a pasar a esto. ¿Reconocen a esta figura? Estoy seguro que la reconocen, ¿verdad? ¿Sí? Fíjense, es una figura de acción, ¿no? Es un juguete, pero está muy bien hecho, ¿a poco no? ¿No? Michael Jordan. ¿Ustedes creen que haya sido el mejor basquetbolista de todos los tiempos hasta este momento? ¿Sí? Muy bien, dice Alejandro que sí. Ok, muy bien, los Alejandros. Miren, fíjense que vienen sincronizados, todos los que se llaman igual contestan al mismo tiempo y lo mismo. Está interesante, ¿no? Pero, ¿ustedes creen que por ellos solos hubieran sido y hubieran logrado el éxito que lograron si él hubiera salido a la cancha solo y hubiera jugado él solo contra el equipo contrario? Pues no, ¿verdad? Tenían ellos, sí, algo bien importante. ¿Cuál es, a ver, ahora sí, con todas estas pistas que les he dado, cuál creen que sea el segundo factor que hace que las empresas trasciendan, que sean exitosas? Ya hablamos de la idea, ¿no? Las ideas para cumplir su objetivo de negocio. Este segundo elemento, excelente, perfecto, qué bueno, están sincronizados.
gran equipo de personas las que están conectadas hoy. El segundo gran elemento, entonces, es el equipo, efectivamente. Y ven ahí, ¿no? Los que les gusta el automovilismo, ¿quién está en ese coche, no? Es un Mercedes, número 44. ¿Quién es? ¿No? Es Hamilton, excelente, qué bárbaro, vienen con todo. No, Alonso José ya se retiró y estaba en McLaren hasta todavía la temporada pasada. Pero lo relevante aquí es el equipo, ¿sí? Y véanlo, y esto es bien importante, en cualquier organización, por más buena idea que se tenga, por mejor proyecto que se tenga, y fíjense lo que estamos viendo ahí, ¿no? ¿Saben ustedes en cuánto tiempo hacen un cambio de llantas en Fórmula 1? ¿Cuál ha sido el mejor tiempo para cambiar las llantas en una parada en pits? Es 1.6 segundos. ¿Ustedes creen que Hamilton o Jordan o Steve Jobs o Zuckerberg o Larry Page y Sergey hubieran podido generar las empresas y el tamaño de empresas que generaron cumpliendo su estrategia por sí solos? No, definitivamente no. El equipo es súper fundamental y por eso las organizaciones, perdónenme la expresión, pero que son tan tacañas de no invertir en generar el mejor equipo, por más buenas ideas que tengan, no lo van a conseguir. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos al tercer elemento. Y el tercer elemento dentro de las empresas exitosas es el modelo de negocio o el modelo de negocio del proyecto, lo que va a sustentar, ¿sí? Y el modelo de negocio no es más, ¿cuál es la forma? Que es más o menos lo que les estoy poniendo yo aquí, ¿sí? Que es básicamente, déjenme anotar un poquito aquí, es la forma en la que ustedes se encargan de generar un negocio. ¿Cómo es que su compañía se encarga de generar? Esto es muy importante, fíjense lo que voy a subrayar aquí, lo que voy a encuadrar. La propuesta de valor que va en el sentido de lo que acabamos de decir dentro de la organización. Si tenemos claro qué es lo que busca, ¿sí?, generar nuestra organización, entonces estamos ciertos que las cosas que vamos a diseñar, las iniciativas que se van a proponer, van a ser exitosas y van a generar el valor que nosotros esperamos, ¿no? Vamos a generar una carita feliz en donde esa carita feliz transmite lo que la organización quiere lograr. Porque, por ejemplo, yo les diría, pregunta, ¿saben cuál es el modelo de negocio, la forma en la que, cuál es el diferenciador que tiene Amazon para generar un negocio? ¿Cuál es el diferenciador que tiene Facebook para generar negocio? Y la pregunta más importante sería, ¿ustedes tienen claro su organización cuál es el diferenciador que les hace generar negocio? Si eso no queda claro, entonces no vamos a poder ser buenos líderes. Líderes de área, buenos directores, buenos gerentes y mucho menos, pues, buenos administradores de proyecto, ¿ok? Entonces debemos entender eso de manera clara, ¿ok? Entonces, pregunta rápida, ¿cuántos factores nos dice Bill Gross que debe tener una empresa para que pueda trascender y ser exitosa a lo largo del tiempo? ¿Cuántos dijimos? Todavía nadie me contesta. Muy bien, Patricia, perfecto, rápido, presto, responde rápido. 5, tenemos 5, llevamos 3. Acuérdense, recuerden cuáles son los elementos que vamos a generar como parte de este proceso. Muy bien, vamos al siguiente elemento. El siguiente elemento que vamos a tener es, ¿cuál creen? Viendo esa gráfica, ¿cuál creen que sea el siguiente elemento que debe de tener cualquier idea que pueda ser sustentada? Pues está fácil, ¿no? Todos los recursos, y aquí cuando hablamos de una organización que nace o una organización que está en operación, todas las ideas, todas las iniciativas deben tener un patrocinador. Y la función principal del patrocinador es, perfecto, muy bien, Patricia, Alejandro, ¿no? Es asignación de recursos. Y obviamente aquí estamos hablando de la asignación de los recursos financieros que se van a traducir en recursos humanos, técnicos y materiales, ¿ok? Entonces, si logramos entonces que esa idea esté bien sustentada, que tenga un patrocinador y que le asigne recursos, entonces podemos decir que entonces tenemos
el momento de éxito para generarlo, ¿ok? Ese es nuestro cuarto elemento, ¿sí? Entonces, por favor, quiero que recapitulen los 4 elementos que hemos visto hasta este momento, ¿ok? Hablamos primero de la idea, segundo, del equipo, tercero, del modelo de negocio que sustenta esa idea, cuarto, la asignación de recursos, ¿no? Primordialmente los financieros, que de los financieros se traduce todo lo demás, y pasamos al quinto elemento que hace que entonces una organización trascienda. A ver, pregunta, ¿cuál creen que sea ese quinto elemento? El quinto elemento que hace que trascienda. Por favor, pónganmelo ahí en el chat. ¿Cuál creen que sea ese quinto elemento? ¿Sí? Va a estar chistoso todavía. El plan de acción, muy bien. ¿Sí? La tecnología, ¿no? Muy bien. Muy bien, me gusta. ¿Qué opinen? Quiero hacerlos pensar. No quiero que estén solamente escuchándome como merolico, ¿no? ¿Qué ven ahí? ¿Qué ven en la pantalla? ¿Qué ven en la pantalla? ¿Alguien se acuerda de eso? Digo, los más jóvenes seguramente no. Pero esa fue la primera PALM, la primera agenda electrónica que se liberó al mercado con una característica bien importante, que la característica que tenía esa PALM era que tenía reconocimiento de escritura. La primera PALM que tenía reconocimiento de escritura. ¿Y por quién creen? Y fíjense, ¿quién lo creó? ¿Qué ven ahí? ¿Quién creó esa nueva herramienta, esa nueva idea? Fíjense, ¿no? El logo, ¿no? Pensaríamos, ¿no? Que cualquier cosa que haga Apple tendría que ser un éxito, pero no fue un éxito. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué no fue un éxito? Porque estuvo adelantada a su tiempo. La gente no estaba preparada. No estaba preparada para esta gran revolución. Y lo mismo sucedió con las aguas embotelladas y lo mismo sucedió con los paneles solares, que en este momento sería ilógico pensar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Muy bien, Florencia, me gusta mucho lo que estás diciendo ahí. Y lo que Florencia nos dice, ¿no? Y lo que nos dice Florencia se traduce en algo que es muy, muy importante, que es el timing o el momento. El momento de la idea en el que una empresa genera un proyecto. Muchas cosas pueden ser muy buenas ideas, lograr tener el financiamiento, que soporten el nivel de negocio, que soporten el modelo o los objetivos de negocio, que tengamos el mejor equipo. Pero si no la sacamos en el momento adecuado, lo más seguro es que tengamos una alta posibilidad de no éxito. ¿De acuerdo? Fíjense lo que estoy diciendo. No estoy diciendo de fracaso, ¿eh? Estoy diciendo de no éxito. ¿Sí? Porque es algo bien diferente, ¿ok? Entonces, el timing, sí, en las empresas es bien importante. El proyecto, lo típico, y es el momento de que nos certifiquemos en ISO 9000, que desarrollemos mejoras, que hagamos un spin-off de la organización, que generamos un nuevo producto. Imagínense las empresas que ahorita están haciendo productos de plástico de un solo uso, ¿no? ¿Cuál es el gran riesgo que tienen ahora? Que con todas estas regulaciones que tienen, ¿de acuerdo?, puedan desaparecer si no se apuran, ¿no? Si su modelo de negocio no lo reestructuran, si no innovan, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el timing en el momento, si hubieran tratado de crear estas empresas, productos que sean biodegradables hace, por ejemplo, 10 o 15 años, probablemente por el costo que hubieran causado hacia ellos, hacia el consumidor final, no hubiera sido buena idea. En este momento es el momento de hacerlo. ¿Estamos de acuerdo? En sus organizaciones, entonces, ¿qué es lo que están ustedes llevando a cabo en los proyectos para generar el valor en el momento adecuado? ¿Ok? Entonces, si estos 5 elementos no los consideran de manera relevante, entonces puede ser algo que pueda generar un distractor, ¿no? Que desviemos los recursos, ¿ok? Entonces, fíjense, esta pregunta es bien importante. En un análisis que hizo Bill Gross, comparó las organizaciones que tenían un éxito contra empresas que fueron un fracaso, y obviamente las del fracaso ni las conocemos, ¿no? Esas que tenían el fracaso, ¿sí? O que fueron un fracaso, pues son estas que tenemos aquí, ¿no? Estas fueron los fracasos que ni siquiera las escuchamos precisamente por eso, pero por otro lado tenemos las organizaciones que
conocemos todos y que fueron un éxito, y después de hacer un análisis de por qué fueron exitosas, díganme ustedes cuál creen que sería el factor más importante, ¿sí? El 1, 2 y 3, en ese orden. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los factores que hacían que las organizaciones fueran exitosas, ¿sí? A lo largo del tiempo, pensando en lo que acabamos de ver como estrategia organizacional? Muy bien, ¿qué me dirían? Por favor, me gustaría leer en el chat, voy a dejar un tiempo. ¿Cuál sería de las 5 factores que les acabo de decir, y lo voy a repetir? El factor 1 es la idea, el factor 2 el equipo, el factor 3 es el modelo de negocio, ¿no? El factor 4 es el financiamiento, la asignación de recursos, y el factor 5 es el momento, ¿ok? ¿Cuál me dirían ustedes que es el 1, 2, 3? En ese orden, el que tiene el mayor peso, el segundo peso y el tercer peso para que una empresa entonces sea exitosa. Ok. Muy bien, José nos dice el momento. Muy bien. Alejandro nos dice la idea, el tiempo y el equipo. La idea nos dice Claudia. ¿Y los demás qué me dicen? Mónica Rode, ¿qué me dices? ¿Qué me dices? ¿Cuáles son esos 3 factores que nos pueden ayudar a determinar? Abigail, ¿qué me dices? Carlos Traconis, Héctor Mora, Ingrid, ¿no? Oliver, ¿qué me dices? ¿Cuáles creen que sean esos 3 factores que deban de generarse? Y esto no está exento para entidades de gobierno, fíjense, ¿eh? Nada más habrá que hacer una tropicalización menor en este proceso, pero no es exento, fíjense. Muy bien, me gusta, ya estoy empezando a tener más ideas aquí. Vamos a ver cuál es el factor fundamental en el orden en que las organizaciones, ¿sí?, logran trascender. El primero, fíjense, ¿sí? ¿Cuál de esos factores contribuyó más éxito? En primer lugar, el momento. Fíjense, el 42%. Excelente, muy bien. Muy bien, varios contestaron eso. El momento es lo más importante, ¿sí? Porque si tienes lo vimos, ¿no? Si tienes la idea de lanzar paneles solares cuando el costo-beneficio no es rentable, cuando sacas un elemento innovador excelente, pues no, sino, por más que sea una excelente idea, si no es el momento lo es en el 42% del peso del éxito. El segundo, el equipo. Fíjense qué relevante, ¿sí? Entonces, si tienes el momento adecuado y el equipo adecuado, esas 2 cosas ya solamente representan el 74% del éxito de una organización. El tercero, la idea, fíjense, en tercer lugar, no es el primero ni el segundo, es el tercer lugar, ¿sí? Obviamente sobre la idea se sustenta todo lo demás, pero la idea, si no está liberada en un buen momento con un buen equipo, entonces está destinada a desaparecer. El cuarto, el modelo de negocio con el 24%, y finalmente la asignación de recursos y el financiamiento. ¿Por qué? Porque si estamos con una buena idea en el momento adecuado, ¿sí?, la asignación y el financiamiento se obtienen de manera natural, ¿sí? Las buenas ideas no escapan a los ojos de los cazadores, ¿no? Entonces, esto nos determina lo que las empresas nos dice el PricewaterhouseCoopers acerca de las empresas que pueden mantener un crecimiento sostenido a lo largo del tiempo. El asunto, fíjense, es que en este estudio que generó PwC el año pasado, con este estudio, determinó que el 80% de las empresas, grandes empresas a nivel mundial, no están listas para un crecimiento sostenido. Y eso es grave, ¿no? Porque puede ser que nos vaya bien en un año y en otro no, pero de ese estudio se generaron 2 que para mí son 2 cosas muy reveladoras de este estudio, y esto se traduce, es bien importante. Y todo esto nos va a dar pie al cierre de lo que vamos a definir como lo que necesita el líder y administrador del proyecto del futuro, ¿ok? Y quiero que ustedes vayan un poco rumiando en su cabeza, de acuerdo que esto que estamos viendo, cuáles serían para ustedes la característica o las características más importantes que debe tener un buen líder. Y ese líder se traduce en un buen director, un buen gerente, un buen líder de proyecto, ¿sí? Fíjense, lo que nos dice es, vayan pensando, porque al final espero que si ustedes me puedan retroalimentar, quiero ver cómo esto les cae como algo revelador hacia su nivel de conciencia, porque al final de cuentas lo que queremos hacer es, a través de crear un nivel de conciencia superior en ustedes, es que puedan ver cosas que antes no veían. Einstein decía que para que puedas resolver un problema tienes que tener un nivel
más elevado de conciencia que en el nivel en el que creaste o identificaste el problema, ¿ok? Entonces eso debe ser algo muy importante para ustedes. Y los líderes es lo que hacen, ¿no? Ellos resuelven problemas al elevar su nivel de conciencia, ¿ok? Y con toda esta información, estos datos que les estamos dando, lo que intentamos es precisamente que vean las cosas desde otra perspectiva. Y fíjense lo que nos dice este estudio, después de este paréntesis. El 83% de las compañías sienten que su estrategia y objetivos no están claramente entendidos por toda la organización. Qué grave, ¿no? Qué grave. Y el segundo elemento que me gustaría llevar a su conocimiento es, de esos 6 elementos que vemos acá del lado derecho, es que el 66% de los proyectos, ¿sí? Se les asignan recursos, pero son proyectos considerados de baja prioridad. Qué revelador, fíjense, y esto quiero que lo traduzcan en sus organizaciones, ¿no? Y aquí hablan, por ejemplo, en este estudio, ¿no? Hablan lo que hablamos, ¿no? El 83% que es lo que acabamos de ver y el 66% que es lo que acabamos de decir, ¿no? Pero el 81%, ¿sí? Los gerentes o directores asignan recursos a cosas que no están alineadas con la estrategia. Las personas no tienen asociados sus evaluaciones de desempeño y sus mejoras y sus retos personales, profesionales, asociados con los logros que logran completar las organizaciones, ¿no? Y esto es súper grave. El 78% de los directores piensan que no tienen las capacidades para poder ganar, ¿no? Y el 75% de las organizaciones creen que, fíjense, esto es súper relevante, lo he visto en más del 90% de los clientes con los que hemos trabajado y hemos visto clientes desde Centroamérica hasta aquí en México, es que la forma en la que se asignan los recursos, el financiamiento, lo que hablamos como uno de los factores para que las empresas generen, se asigna de manera visceral, ¿no? Depende de lo que diga el director o los directores sin un sustento. Y eso es algo grave, ¿verdad? Si van viendo todo esto, entonces, ¿qué es lo que pasa con todo esto? Estamos viendo, entonces, organizaciones que se desempeñan en ambientes con alta incertidumbre, ¿sí? Muy bien, Alejandro nos dice, fíjense, leen lo que nos dice Alejandro Vera, es bastante revelador, ¿de acuerdo? Atienden lo urgente, pero no lo importante. Yo lo rescataría de eso que nos dice Alejandro Vera. Y excelente comentario, Alejandro. Pero eso se debe, fíjense, aquí lo que nos estamos centrando, Alex, nos estamos centrando en el síntoma y no en la causa raíz. Y esto que les voy a mostrar está centrado precisamente en por qué las empresas se mueven como se mueven, ¿no? Y hemos tenido empresas, pero no lo van a creer, pero empresas muy, muy importantes a nivel nacional, que se mueven, como nos dice Alex, que se mueven, un día el director general ve para un lado y el otro día ve para el otro y hace que todo su equipo se mueve de un día para otro, para un lado y para otro, como locos. Nunca les va a alcanzar el tiempo ni los recursos, ¿no? Entonces, eso sucede porque se mueven en ambientes de alta incertidumbre, ¿ok? Y ahí lo vemos, ¿no? ¿Qué ven ahí? Es el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Yo creo que es uno de los grandes ejemplos de un proyecto que se movió en un ambiente de alta incertidumbre, ¿de acuerdo? Porque es un ambiente volátil. Alguien pensaba, ya empezado, ya habiéndole dedicado un chorro de dinero a ese proyecto, que se iba a detener. Alguien pensaba que se iba a detener. Es más, creo que nos sale más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? Incluyendo todas las broncas asociadas con corrupción, etcétera, etcétera. Pero si no nos ponemos a pensar en estos elementos, ¿sí? En donde tenemos tiempos cortos en los que queremos un resultado, en donde tenemos procesos frecuentes de adaptación, en donde las características del proyecto pueden ir cambiando de manera frecuente, en donde necesitamos adaptarnos de manera rápida, en donde nos cambian las prioridades de lo que se desea en el proyecto de manera frecuente, los planes se actualizan, ¿sí? Los equipos cambian, ¿no? No nos dan lo que necesitamos, nos dan lo que hay disponible, ¿sí? Y sobre todo, esperamos entregar resultados en tiempos muy cortos. Eso significa en ambientes con alta incertidumbre. Ustedes tienen que evaluar en sus compañías si están trabajando en ambientes con alta incertidumbre. Yo les diría que en el 90% de los casos, en los gobiernos, en las instituciones con fines y sin fin de lucro, trabajamos con ambientes de alta incertidumbre.
trabajamos en ambientes en donde, ¿sí? Tenemos estos factores que les acabo de decir, ¿sí? Y esos factores que les acabo de decir son estos, se traducen en ambientes así que se ven las nubes adelante, pero nosotros somos como la película esa de Tornado, que nos gusta ir a cazar huracanes, ¿a poco no? ¿No? Si no es que, como sucede en muchas de las ocasiones, ¿no? Los administradores de proyectos son porque les tocaba, ¿no? ¿Sí? Entonces, ustedes tienen que analizar cómo todos estos elementos se traducen en circunstancias que nos llevan a determinar entonces cuáles son las características que requiere un administrador de proyecto. Y aquí es la pregunta que les quiero hacer. A ver, quiero que me digan, por favor, de acuerdo a todo esto que hemos visto, ¿sí? ¿Cuál creen que sea, díganme ustedes, una característica que deberá de tener el administrador de proyectos para que pueda ser eficaz en estos ámbitos de empresas hambrientas por resultados, de ambientes volátiles, de ambientes complejos? ¿Cuáles me dirían? ¿De acuerdo? ¿Qué me dirían? Por favor, quiero que me lo escriban ahí en su chat. ¿Cuál creen que sea una característica que deba de tener el perfil de persona para que sea capaz de trabajar con esto? Y fíjense que hay dos cosas diferentes. Una cosa es complicado y otra cosa es complejo, ¿no? Complicado es que hay muchos factores que intervienen que los podemos controlar para lograr un resultado, y los complejos es que son tantas variables que interactúan de maneras tan diversas que es muy difícil que las podamos controlar para lograr un resultado. Eso es complejo, ¿ok? Entonces, cuando hablamos en ambientes de alta volatilidad, estamos hablando de ambientes complicados, porque si llegamos a ambientes complejos, entonces no podemos, por más que queremos lograr un resultado, si no logramos, entonces, generar cierto control sobre las variables que nos dan el resultado. ¿Ok? Muy bien. Aquí ya tengo algunos comentarios. Adaptable a los cambios, Héctor, excelente. Diseñar estrategias de trabajo en equipo, muy bien, Patricia. Negociador. Mónica Rode, flexible y creativo, excelente. Adaptabilidad al cambio, resiliencia, muy buenos comentarios. Humilde, con gran capacidad de escucha. Tolerancia a la frustración, eso es interesante. Oliver, bien informado, la información es poder, abierto a escuchar opciones e ideas, o sea, que escucha, alta comunicación y tolerante a la frustración. Fíjense, hay muchos comentarios que son comunes, ok, me faltan aquí algunos de ustedes que comenten, pero vamos a ver. Fíjense que decía algo Mohamed Ali, fíjense, Mohamed Ali decía algo bien cierto, ¿sí? Digo, Mohamed Ali, Mike Tyson, era boxeador, pero, ¿no? Un grande también. Y a pesar de que todos pensaban que Mike Tyson, lo bueno era dar golpes, pero hubo una frase que me pareció muy, muy reveladora, que me parece que aplica en esto a lo que queremos llegar. ¿Qué dice? Todo mundo tiene un plan hasta que te golpean en la cara, ¿no? ¿Sí? ¿A poco no? Nosotros como administradores de proyecto, nuestra labor es lograr generar estructura, ¿no? Tener un plan. El asunto es que los planes perfectos, como lo dice ahí, los planes perfectos no existen. Entonces, con esto en mente, vamos a ver cuáles son los elementos que hacen que un perfil de administrador de proyectos sea eficiente y efectivo. Y para hacer eso, quiero que vean esto, fíjense, ahí que ven unos eslabones, ¿no? Unos eslabones de una cadena fuerte, ¿no? Y como lo hemos comentado anteriormente, para que una organización trascienda, viendo los elementos que acabamos de platicar acerca de los 5 factores que hacen que una organización trascienda, lo que vimos que nos dijo Michael Porter acerca de lo que es la estrategia. A ver, por favor, quiero que me escriban ahí lo que dijo Michael Porter, la estrategia, y que lo resumimos de manera breve, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de la estrategia y en qué consiste la estrategia? De manera breve, porque eso es algo bien importante. Entonces, con eso que acabamos de ver, hablamos que las empresas que tienen actualmente una alta incertidumbre, porque todas la tienen, los gobiernos los tienen, hay 3 grandes eslabones. Definir claramente la estrategia, lo que vamos a hacer para cumplirlo, es el portafolio, el mapa de iniciativas que se convierten en proyectos y el listado de proyectos, ¿sí? Muy bien, Claudia. Generar una rentabilidad superior, ok. Creando un diferenciador,
un diferenciador importante. Excelente, Claudia, te vestiste, ¿sí?, de campeona, ¿no? Sí, ahora sí que como campeona te viste. Y eso es importante. Y eso sustenta estos 3 eslabones. Pero el asunto, y fíjense, aquí quiero que podamos ver cómo es que un administrador de proyecto puede tener 3 niveles de generación de valor. Y esto lo voy a hacer pensando en una cadena y pensando en un ambiente. El nivel de involucramiento del administrador de proyecto dependiendo de su nivel de madurez y el nivel de madurez de la organización. En un nivel 1, el administrador de proyecto, y ahí ven, ¿qué ven? Una lancha, ¿no? Una lancha vieja, despintada, ¿no? En este nivel, el administrador de proyecto se encarga de administrar proyectos y tomar decisiones acerca del proyecto exclusivamente, de qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Su nivel de influencia del administrador de proyecto se traduce, si hablamos del mar, ¿no? Estamos tratando de hacer una analogía, si quieren, un poco media fumada, pero en el primer nivel, en el administrador de proyecto, que genera eficacia, pero muy acotada, hablamos de que su nivel de relevancia se centra exclusivamente a nivel del proyecto per se y solamente a nivel de lo que tiene que lograr en el proyecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y se centra en hacer lo que le piden, ¿de acuerdo? En ese nivel. En el siguiente nivel de madurez del administrador de proyecto, el administrador de proyecto, si tiene claro, fíjense, si tiene claro lo que intenta lograr el proyecto, si recuerdan, es el objetivo, la idea que sustenta ese proyecto, él puede decidir y ayudar a los tomadores de decisiones y lo vamos a hacer por medio de ¿cómo se llama? Lo vamos a hacer, se me olvidó el nombre de esta cosa, hombre. Si lo podemos hacer a través de esta lancha, ¿no? No sé si es scooter, no me acuerdo cómo se llama. Si lo hacemos a través de este barco o lo hacemos a través de un barco de vela, ¿no? Hay muchos caminos para llegar a Roma. En este segundo nivel, el nivel de involucramiento del administrador de proyectos se centra en tener la capacidad de ayudar a definir los cómo, si tiene claro qué se tiene que hacer. Este nivel que vimos anteriormente simplemente es ¿qué quieres? Si es un levantapedidos, ¿estamos de acuerdo? Sería, ¿no? Sin demeritar a las personas, pero sería como aquellos lugares en donde vas de comida rápida y nada más te piden, ¿no? Tú ahora sí que lo que quieres para que te lo entreguen más adelante, ¿no? Entonces, pues no saben, ¿no? Si te gusta o no el picante, etcétera, simplemente tú pediste eso, pues eso es. Y en este no, en este ya hablamos que el administrador de proyectos se centra en ver cómo crea el mayor valor, sobre todo en las organizaciones que no hacen elementos de generación, de análisis de negocio, ¿verdad? Y finalmente tenemos, en último nivel, en el administrador de proyecto inclusive ya se determina, oye, ¿qué es lo que queremos? ¿No? Ahí lo que están viendo es un buque, que queremos hacer un buque científico, ¿no? O queremos hacer un crucero, ¿no? O queremos hacer un barco que rescate personas, ¿no? Si se fijan, el objetivo es diferente, ¿sí? Entonces, dependiendo del nivel de involucramiento que tenga el administrador de proyecto acerca de la estrategia, ¿sí? Que sea o la estrategia o el nivel de cómo vamos a lograr esa estrategia o nos centramos solamente en levantar el pedido y hacer lo que se nos pide, en ese mismo nivel de conciencia estamos generando un administrador de proyecto que finalmente puede generar más valor dependiendo de en qué nivel esté. Si habláramos de nivel 1, en el nivel de la lancha, nivel 2, el de poder elegir cómo vamos a lograr el objetivo, o nivel 3, ayudar a determinar cómo vamos a cumplir mejor la estrategia. Evalúense ustedes, ¿en qué nivel de tomador de decisión o de administrador de proyecto están ustedes? ¿Están generando un nivel táctico, operativo, ¿sí? ¿Sí? Un poco más estratégico o estratégico para lograr el resultado de su organización, ¿sí? Eso es algo bien importante. Y esto nos va a llevar ahora sí, con la pregunta que les hice y con ese tiempo que les di para que rumieran. Para ustedes, por favor, gracias Claudia, es jet ski, gracias. Para ustedes, ¿cuál sería la habilidad entonces que tendría ya con esto que acabamos de decir? Ya me hablaron, ¿mantendrían la respuesta que me dieron o la cambiarían? ¿Ok? ¿Cuáles serían esas habilidades que requiere el administrador de proyecto para que pueda tener entonces esta función de contribución final? Y fíjense que, como lo saben, el PMI determina que ahora el PMI ya no es una organización que se enfoca a gestionar proyectos. Fíjense, si ustedes ya se meten a la página del PMI y empiezan a ver la información que está ahí,
la información ya está alrededor del cumplimiento de la estrategia, ¿no? De la definición de la estrategia y lo más importante, el PMI enfocado a ejecutar de mejor manera esa estrategia. Y hablan entonces de que el perfil del administrador del proyecto se centra en 3 cosas o en 3 factores bien importantes que yo voy a desmenuzar en 5 características que debe de tener el administrador del proyecto. Primero, ¿sí? El primer elemento, ¿sí? Que es importante, pero no es el más importante, y se refiere a, ¿sí? A esta parte, el aspecto técnico, que sepa de gestionar proyectos como es lo menos importante de lo más importante. Segundo elemento es tener un pensamiento estratégico y de gestión del negocio. Un administrador de proyecto que no conozca el negocio al que se dedica a su empresa esté destinado a ser un levantapedidos, perdónenme, ¿de acuerdo? La expresión, ¿sí? Y tercero, y no se alcanza a ver aquí, pero son habilidades de liderazgo, con todo lo que eso conlleva. Esos 3 factores se van a traducir en 5 elementos que después de hacer todo este análisis que acabo de ver, estas son las conclusiones a las que yo llegué y en las que me he dado cuenta que hemos logrado generar el mejor resultado. Y aquí voy a habilitar mi video para que me vean porque quiero verlos, ¿de acuerdo? Porque quiero darle el realce en esta última parte de nuestra exposición. Ya con esto prácticamente terminamos. El primer elemento que yo creo que va a generar el mayor valor, perdónenme, es el enfoque. El segundo, y ahorita lo vamos a explicar de manera de cada uno, ¿sí? El segundo es su nivel de pensamiento. Tercero, el bienestar que crea, ¿sí? El cuarto, y ahorita vamos a complementar las frases. Estos son como los puntos. El cuarto, su nivel de comunicación. Y el quinto, su flexibilidad. ¿Ok? Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. Y de nuevo, no significa que el uno sea el más importante, sino todos contribuyen, aquí están completamente entrelazados para lograr ese resultado. ¿Ok? Entonces, el primero que les acabo de decir es enfoque a objetivos. Esto es súper importante. La labor, si recuerdan, hablamos de esto, de estos 3 elementos. Si no conocemos cuál es el negocio ni el valor que generamos en cuanto al cliente, y esto es algo bien importante, no es en cuanto a lo que hace la empresa, sino en cuanto a el resultado que logra, perdón, o el resultado, perdón, perdón, de la emoción hasta se me fue la voz. Entonces, el enfoque al objetivo. Si no logramos que nosotros como administrador de proyecto podamos tener esta visibilidad de lo que realmente quiere la dirección, ¿sí? ¿Cómo vamos a convertir la estrategia en realidad? Entonces va a ser difícil. Segundo elemento de enfoque objetivos es, nuestra labor es generar confianza entre los diferentes interesados dentro del proyecto. Si nos queda claro el objetivo y sabemos cómo lo vamos a conseguir, entonces esto nos va a permitir que mantengamos una gestión de expectativas de manera clara, ¿sí? Tercero, enfoque objetivo, tenemos que ayudar a desarrollar esa capacidad de visión completa del proyecto. No vamos a centrarnos en lo que se tiene que hacer, sino el contexto de lo que se requiere y lo que queremos lograr con el proyecto. Y enfoque objetivos finalmente es estar atento a los cambios de prioridad y la organización de esos cambios para que el proyecto sea exitoso. Porque estamos en ambientes de alta volatilidad, ¿ok? Entonces, esta es la primera gran característica que debe de tener el administrador de proyectos del futuro. Vamos a la segunda, y la segunda es ágil de pensamiento. Por ahí hablaban de agilidad, y eso es importante, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con ágil de pensamiento? Y eso es un elemento bien importante, ¿sí? No nos centremos en lo que nos piden, sino en cómo lo vamos a lograr y que esos cómo pueden cambiar. Ese es el primer gran elemento, ¿sí? Si tenemos claro qué es lo que vamos a lograr, inclusive la gestión de los cambios en el proyecto, si tenemos claro qué es lo que queremos lograr, los cómo va a ser más fácil que decidamos si vale la pena implementarlos o no, ¿ok? Eso es bien importante, ¿sí? Si somos ágiles de pensamiento en esa parte, vamos a poder generar ese gran valor. Segundo, hablaban y lo dieron muy bien, de manera bien importante.
¿sí? Es ser resilientes a los cambios en el entorno. Una persona, y fíjense que voy a ser bien honesto con ustedes, ¿no? Y aquí los voy a ver directos a los ojos porque así es, y es, a mí me costó mucho trabajo esto, ser resilientes a los cambios, porque yo pensaba que un plan no se podía cambiar, o era muy difícil de cambiar. Y a lo largo de todos estos prácticamente 19 años que he administrado proyectos, me he dado cuenta que los cambios es algo que debemos de esperar. Y si no tenemos la capacidad de ser flexibles en este sentido, en esta agilidad de pensamiento, lo más seguro es que entonces tengamos más problemas que beneficio en el sentido de lo que queremos lograr, ¿sí? ¿Entienden el concepto de resiliente? Eso es algo bien importante. Resiliente es que seamos capaces de reponernos, ¿no? Cuando tengamos un impacto. En este caso, el impacto es que tengamos cambios o circunstancias que no hayamos previsto dentro del proyecto, ¿no? Y finalmente, ser ágil de pensamiento es que nos veamos como un integrador, ¿sí? Tenemos que empezar a vernos como un facilitador de los diferentes elementos, expectativas, interacciones dentro del equipo y dentro de los interesados, para que entonces, ahora sí, nosotros no nos vean como el jefe del proyecto, ¿no? ¿Sí? En el sentido de dictatorial, sino que nos vean como el elemento que nos ayuda a tener esta visión. Y fíjense que hace poco nos contrató una compañía del ramo inmobiliario, muy importante, por cierto, en donde una de sus grandes oportunidades era de que cada área, cada proyecto inmobiliario, cada quien tenía una visión diferente, cada quien veía su parte, ¿no? Y esto es algo bien común en las organizaciones grandes e importantes. Y no había alguien que tenía esta visión común que les permitiera generar resultados. Si no se tiene eso, entonces lo más seguro es que cada quien haga diferentes piezas del rompecabezas y al final no se logre el resultado. El tercer elemento es que siempre vea por el bienestar del equipo. Ahora mucho más, creo que se ha vuelto durante los últimos años ya algo súper relevante acerca de que las personas tienen que estar bien para que la organización esté bien, y yo coincido con ello. Y eso se traduce en elementos bien importantes. Primero, que nosotros nos convirtamos dentro de nuestro equipo en eliminadores de bloqueadores, ¿no? No somos, ahora sí que no somos jefes de nadie, sino que nos convirtamos en elementos serviciales, de liderazgo servicial, y nuestra labor es ayudar a quitar bloqueadores, ¿sí? Nuestra labor es, ahora sí que nuestro liderazgo consiste en servir al equipo para que el equipo funcione mejor, ¿sí? El segundo elemento dentro de este bienestar del equipo se traduce en cómo sabemos que tenemos a la gente en el lugar correcto, haciendo lo que le apasiona, ¿no? Ahí hay algo que algunos, que por ejemplo, ¿cómo se llama? Ken Robinson en uno de sus libros y Jeff Collins en otros libros que se llamaba El Erizo, comenta que es algo bien importante, que los verdaderos líderes son aquellos que ayudan a encontrar a la gente en tres elementos, en lo que llaman el punto dulce, que hay algunos que dicen que es algo que no es tan relevante, pero para mí sí, sobre todo en estas cuestiones de trabajo en equipo, que es, si identificas a lo que le apasiona a la gente, ¿sí?, en lo que es buena la gente, que es diferente, es algo que le gusta y es bueno haciendo, y lo pones a hacerlo, esos tres factores, estás ayudando a que entonces esa persona logre su máximo potencial. Inclusive pueda trabajar un poco más, y no porque se le exige, sino porque está dispuesto a hacerlo porque le gusta y lo reta y le gusta hacer su trabajo, ¿ok? Y todo eso entonces, eso se traduce en esto que les acabo de comentar como parte del liderazgo servicial, ¿ok? Entonces llevamos tres grandes elementos, ¿no? Que es el enfoque objetivos, ágil de pensamiento y estar pensando o buscar el bienestar del equipo. El cuarto elemento, que creo que también por ahí lo comentaron, y eso es ahora sí que fundamental, y ya me lo dijeron, habilidades de comunicación, pero yo no les diría que habilidades de comunicación solas, sino habilidades de comunicación excepcionales. Y eso es que tengamos la capacidad de traducir, de entender, de establecer caminos que nos ayuden a acercarnos a la gente en todos los niveles, ¿sí? Tener la capacidad de entender a los tomadores de decisión, como a nuestros líderes de equipo, como a nuestros, ¿cómo se llama?, miembros de equipo, para que puedan entonces determinar cómo va a funcionar. Entonces, si no somos capaces de poder gestionar una comunicación adecuada
por los caminos adecuados y sobre todo, esto es algo bien importante, es de manera asertiva. ¿Y qué significa de manera asertiva? Que podamos ser capaces de externar lo que pensamos sin ser agresivos, ¿no? Pero también sin ser pusilánimes, que estemos en ese justo medio que nos permite entonces generarlo. Y fíjense, las personas que se pueden comunicar bien y de manera asertiva son los que generan esos liderazgos que perduran, obviamente si se complementan con los otros elementos que acabamos de decir. ¿Ok? Entonces, esos elementos son bien, bien importantes. Y finalmente, y como ustedes me lo dijeron también, creo que lo vieron y me gusta mucho porque significa que les hemos podido transmitir algo, es que tengan una flexibilidad en la gestión. Quiero que por favor se quiten eso de la cabeza y de nuevo los voy a ver a los ojos y véanme ahí en la pantalla. Quiero que dejen de pensar que las metodologías ágiles son las que vienen aquí a ser los mesías de la gestión de proyectos. Todas las metodologías, ¿de acuerdo? Todas las metodologías funcionen de acuerdo a las circunstancias de su proyecto, ¿de acuerdo? Lo que tienen que hacer ustedes es identificar qué metodología, y hablamos de metodología, aquí lo estoy mostrando en la pantalla. El método no es lo importante, ¿ok? El método es un cómo para lograr que nuestro proceso de proyecto funcione y funcione adecuadamente. Ustedes lo que tienen que hacer en la flexibilidad es cómo adaptan el modelo y las mejores prácticas a la cultura organizacional. Claudia, en Cafenio, su modelo de proyectos, ¿sí? No es ágil, no es predictivo, es híbrido, bueno, ¿qué tan híbrido? ¿Hasta qué punto? ¿Es Scrum o no es Scrum? Los grandes problemas que se tienen es pensar que un modelo, el que sea en Scrum, Extreme Programming, Kanban, el método de cascada, todos son buenos, pero tienen que adaptarse al nivel de la cultura. Y yo les diría, por ejemplo, un modelo ágil, hablando, por ejemplo, de manera específica Scrum, no funciona en una organización que no tenga la cultura para ayudar a crear los perfiles que ayudan a tener un entendimiento del negocio que le ayude al equipo a funcionar mejor. Entonces, si ustedes son buenísimos haciendo el Scrum Board y llevando las daily meetings y los ciclos y todo eso, y no tienen esa cultura, no va a funcionar. Entonces, la flexibilidad es el administrador de proyecto tiene que ayudar a su organización a que nos enfoquemos, como lo estoy mostrando aquí, en los resultados y generemos valor a través del modelo que se adapte en la forma en la que opera la organización. Y agarremos lo mejor de los mundos que existan ahí. Y hagamos el modelo que su organización necesita. No le pongan un apellido, un nombre, ¿sí? Entonces, si ya conocen los modelos predictivos, si conocen los modelos ágiles, algunos de los modelos ágiles, adapten ese modelo a cómo funcionan ustedes de manera adecuada, ¿ok? Entonces, esos son, ya me pasé de tiempo, ¿no? Y con eso, prácticamente yo les diría, son los 5 factores, entonces, que tendrían que tener el administrador de proyectos del futuro para que pueda prevalecer y sobre todo generar valor a su organización, ¿ok? Entonces, yo les diría enfoque objetivos, ágil de pensamiento, bienestar, buscar el bienestar del equipo, habilidades de comunicación excepcionales y flexibilidad en la gestión. Si logran evaluar estos 5 puntos, entonces yo les puedo decir que están listos para los retos que su organización tenga en el futuro. ¿De acuerdo? Pues con eso yo concluiría ahora sí que la sesión y dejaría más bien pie a cualquier pregunta o comentario que tengan hasta este momento. Paco, no sé si me puedes ayudar a coordinarlo. Sí, muchísimas gracias, Carlos. Te agradecemos tu participación, tu ponencia. Interesantísimo el tema y puntos muy importantes para enfocar nuestros esfuerzos como administradores de proyectos en el futuro que se viene. Veo muy pocas, bueno, no muy pocas, no veo ninguna pregunta en el chat. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, adelante, en el chat o en la parte de preguntas y respuestas. Inclusive si quieren hacer algún comentario, comentario que complemente, por favor, con toda confianza, háganlo. El link del video de Porter, ¿sí está en YouTube? Sí, está en YouTube, pero con gusto por ahí les podemos mandar la liga, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Nadie? Muy bien.
Rétense. Sí, fíjense, rétense. Yo creo que las conclusiones son importantes. Primero piensen dónde está su empresa, cómo generan valor a su cliente, cuál es su estrategia, pensando en lo que nos dijo Michael Porter. Evalúen las 5 características que tiene su organización ahorita para poder generar valor y después evalúen las 5 características que tienen ustedes para ayudar a generar valor. Si lo hacen en ese proceso, seguramente van a poder saber en este aspecto. Muy bien. Bueno, aquí pregunta Patricia Chávez, si hay algún libro que recomiendes para profundizar en esos puntos. Fíjate, Pati, me gustaría decirte que existe un libro que lo condensa todo, pero más bien lo que tratamos de hacer es de todos los elementos, la experiencia sobre todo que hemos tenido de proyectos exitosos y no tan exitosos y proyectos fracasos, qué es lo que hemos visto que nos ha dado resultados que estamos empezando a aplicar durante los 2 últimos años que nos han dado resultado. Entonces, más bien déjame ver si puedo más bien recomendarte diferentes libros y que eso pueda ser como una referencia y me lo llevo de tarea, ¿ok? Para poderte generar eso. Lo único que les pediría es que nos manden, creo que dieron de alta sus correos, ¿verdad? Para que entonces sí, a través de su registro, mandarles la información, ¿ok? Hay una pregunta aquí, Carlos de Toremilio. Dice, ¿cómo reconocer cuando no identificas o no tienes claro el objetivo? ¿Qué hacer para tratar de identificarlo? Híjoles, muy bien. Eso lo puso Héctor, estoy viendo. Muy bien, Héctor. Es una excelente pregunta. Es una excelente pregunta. Si se dan cuenta, uno de los primeros, el grupo de procesos con los que arranca un proyecto son los procesos de iniciación. Y uno de los objetivos de los procesos de iniciación es precisamente ese. ¿De acuerdo, Héctor? Es precisamente identificar el objetivo del proyecto, ¿ok? Entonces, ¿cómo se hace eso? A través de la documentación del charter. En la documentación del charter, sobre todo si en un proyecto no hay un análisis de negocio, un análisis de factibilidad o viabilidad del proyecto, la labor del administrador del proyecto es durante la creación del charter, ¿sí? Es preguntar, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del proyecto? La labor ahí, Héctor, no es preguntar así, no vas a llegar con el patrocinador y decir, oye, ¿cuál es el objetivo del proyecto? Tienes que ayudar a determinar qué es lo que espera lograr este proyecto, ¿sí? Hacia la organización y a qué objetivo estratégico abona, ¿de acuerdo? Y con eso seguramente ya vas a ir detonando varios elementos. Y hay una herramienta bien importante que te recomiendo que identifiques y que la damos en algunos de nuestros cursos que se llama la pirámide de valor. Si ayudas a generar esa pirámide de valor a través de 4 grandes eslabones, ayudas por medio de un proceso guiado a identificar el objetivo del proyecto, ¿ok? Yo sé que te di parte, o sea, de la respuesta porque no nos daría tiempo para explicar todo, pero la importancia es acércate para crear el charter a través de la pirámide de valor, haciendo preguntas que nos ayuden a identificar el objetivo y cómo abona la estrategia de la organización, ¿de acuerdo? Espero que te haya respondido a la pregunta. Una pregunta más aquí también de Patricia. Dice, ¿cómo evitar ciclarse en la ejecución de los proyectos cuando llevas varios proyectos? ¿Se puede perder la visión o caer en la ceguera de ayer? Me imagino que por la que nos gana la operación, ¿no? Nos gana el ritmo de gestión. Muy bien. Pues, ¿cómo evitar ciclarte? Eso es algo bien importante. Y yo más bien te diría, Patricia, creo que hay que evaluar cuál es la capacidad, digámoslo así, y lo voy a entrecomillar, la capacidad de producción que tienen los administradores del proyecto. Un administrador de proyecto pudiera, dependiendo del nivel de complejidad y su nivel de involucramiento en un proyecto, pudiera llevar entre 3 y 5 proyectos de manera simultánea. Y esto, Patricia, es bien importante, siempre y cuando no se entrelacen 2 grupos de procesos. Si recuerdan, los grupos de procesos es iniciación, planificación, ejecución, control y cierre, ¿ok? Hay 2 grupos de procesos que no se pueden empalmar o 2 proyectos al mismo tiempo porque eso te hace que te generes ese problema para ti, ¿de acuerdo? Que te cicles o que pierdas la visión o que te enfoques tanto a uno que pierdes la visión del otro. Y es que si los procesos de planificación o cierre, ¿de acuerdo? Tienes varios proyectos que están en esos y se empalman en el mismo tiempo en eso, por eso puede ser que tengas ese problema. Entonces puedes tener un proyecto que esté iniciando, otro planificando, otro ya en ejecución, monitoreo, control, ¿no?
¿de acuerdo? Pero no puedes hacer que se te empalme planificación o planificación con cierre, ¿de acuerdo? Porque eso entonces limita tu capacidad de visión y que tengas ese síntoma, ¿ok? Entonces, evalúa eso. Y si eso te está pasando, entonces tienen que ayudar a que la asignación de tus proyectos se vayan formando para que te evite la capacidad de absorción, porque planificación y cierre son los grupos de procesos en donde casi el 100% de su tiempo el administrador de proyecto está enfocado a ese proyecto, ¿ok? Entonces, si tienes eso, seguramente por eso es una de las grandes problemáticas que tengas, ¿ok? ¿Sí? Habrá que analizar un poquito a lo mejor, si no es eso, un poquito más, pero si quieres que platiquemos al respecto para ver qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, por favor, búscanos y con gusto agendamos una sesión 1 a 1 para platicarlo, ¿de acuerdo? Espero que te haya resuelto por lo menos parte de la respuesta, ¿de acuerdo? ¿Alguien más, Paco, que tenga alguna otra pregunta? Bueno, una última pregunta ya para cerrar la sesión. Hay nada más una sugerencia de Abigail, que sería buena idea tener una sesión que hable de la pirámide de valor. Muy bien. Y una pregunta final aquí de Alejandro Sánchez nos pregunta si en este ambiente de incertidumbre es momento de arriesgarse o mejor esperar. Me imagino que habla de la incertidumbre económica, ¿no? A lo mejor, así es. Pues no nada más del país, de la región. Sí, es una pregunta que no tiene respuesta, ¿de acuerdo? No tiene una respuesta correcta. Yo más bien lo que te diría es todos los proyectos, sobre todo, que implican un grado de riesgo alto, y hay que evaluar el nivel de riesgo. Hay organizaciones que evalúan el nivel de riesgo por nivel de inversión, el nivel en el retorno de la inversión, el nivel en la complejidad del proyecto, etcétera, ¿no? ¿Sí? Entonces, si combinamos todos estos factores en el proceso de evaluación del portafolio para determinar qué proyecto vale la pena hacer o no, ¿sí? Yo te diría, todo el tiempo y en todas las circunstancias va a haber riesgo, ¿sí? Siempre. Creo que ahorita la coyuntura mundial y nacional en particular, ¿sí? En particular en México, porque creo que por ahí también hay personas que tenemos de Centro y Sudamérica, nos da cierta sensibilidad o aversión al riesgo. El asunto es que ya nos dimos cuenta que esto no va a pasar y si queremos seguir esperándonos a que las cosas cambien para bien, probablemente se va a acabar este sexenio con nuestro presidente y pues a lo mejor no vamos a tener una certeza clara. Yo lo que te diría más bien es, sí vale la pena invertir, pero que sea invertir en proyectos en donde el nivel de riesgo, beneficio, sea el adecuado para la organización. Y bajo este escenario, yo lo que te diría es, pregunta, ¿tienes un proceso de gestión de portafolio para evaluar ese nivel de riesgo para cumplir tus objetivos de manera clara? Si me haces esa pregunta, probablemente tu proceso de gestión de portafolio no sea tan poderoso como debiera. Y si quieres platicar al respecto, por favor avísame y con gusto evaluamos y platicamos 1 a 1 acerca de los retos que pudieran ver en caso de que tu proceso de portafolio no esté bien organizado para darte esta sensibilidad de elección de proyectos. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien. Muy bien, bueno, ¿alguien? Pues, sí, no, esas son todas las preguntas, Carlos. Muchísimas gracias. Gracias por las respuestas, gracias por la exposición. Muy clara, muy interesantes los temas. Y pues nada más invitar a los participantes, ¿no? A que nos sigan en las redes, en nuestros próximos eventos. Los cursos que tenemos por ahí, me parece que ya no hay cursos para sí, tenemos ahí por ahí un curso y de hecho es el que está ahí en pantalla, ¿sí lo ven? Tenemos un próximo curso que está por definirse fecha, pero todos aquellos que quieran saber métodos ágiles, en particular Scrum, por favor, les recomiendo mucho que se metan a este curso porque lo que tratamos es precisamente elevar su nivel de conciencia, no para que implementen una metodología ágil, sino que vean las implicaciones de implementar un modelo ágil. Entonces vamos a ver las mejores prácticas de Scrum, qué implicaciones tiene y los retos que sirven para que su organización funcione bajo un método ágil, ¿ok? Entonces todos aquellos que quieran información de este próximo curso, se lo recomiendo mucho porque está desde un punto de vista de administración de proyectos, pero también desde un punto de vista cultural en la organización, ¿sí? Entonces, Paco, no sé si quieres comentar algo del curso de manera muy breve, ¿no? Bueno, pues nada más que es un curso efectivamente enfocado a la metodología Scrum, habla de métodos ágiles en general, se enfoca en Scrum, pero más que en las técnicas de Scrum, que sí se ven los elementos propios de una metodología de Scrum y cómo llevarla y cómo implementarla, se habla también mucho sobre la cultura organizacional que se necesita y las situaciones en donde aplica, ¿no? Porque tampoco, como bien lo decías, Carlos, hace ratito, pues no son las fórmulas mágicas, ¿no? O sea, los métodos ágiles Scrum funcionan en cierto tipo de proyectos, en otros no.
Entonces hay que saber identificar también en qué momento podemos meternos en un método ágil, porque es difícil administrarlos, tiene su complejidad administrarlos. Y hay casos en donde pues, una administración tradicional es más que suficiente, ¿no? Y en otros casos en donde no, en donde sí necesitas un enfoque ágil, pues lo se ve ahí en ese curso. Y esos aspectos filosóficos, en aspectos culturales, porque es un cambio de paradigma bien interesante. Muchas organizaciones tratan de implementar Scrum, pero realmente es un Scrum maquillado, ¿no? Es la forma en que se han hecho todos los días desde siempre los proyectos, nada más cambiándole el nombre a los documentos y ya decimos que es Scrum y eso no es, ¿no? Es un cambio cultural. Muy bien, Paco. Muchas gracias. Para aquellos que querían pirámide de valor, bueno, aquellos que quieran profundizar y realmente tener un contexto, hay algunos cursos que lo tocan de manera específica, que les recomendaría, que es el Dirección de Eficacia de Proyectos. Ya tenemos dos modelos, para principiantes y avanzados. En ambos se toca pirámide de valor y también el curso de gestión de proyectos en línea. Estos son los cursos que vamos a liberar para el 2020, que ya hay algunos que aplican, si se dan cuenta, hasta planeación estratégica, porque es importante no perder esa visión, y eso es importante, ¿ok? Y ya para todos aquellos finalmente que quieran información relacionada con los cursos o información, por favor, todos aquellos que tuvieron preguntas y quisieran profundizar, no duden, por favor, en escribirnos aquí a nuestra página info@evorit.com, por favor, para que, aquí lo voy a marcar, info@evorit.com, para que nos escriban y a través de nuestras redes también, en LinkedIn, busquen como Evorit, en Facebook también, en Twitter también, podamos resolver cualquiera de sus dudas. Y por favor, les agradeceríamos que nos manden también sus comentarios acerca de temas que les gustaría que tocáramos, además de la pirámide de valor. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, ahí está también nuestro número, en donde estaremos listos para atender cualquiera de sus necesidades o preguntas. ¿Ok? Entonces, no me queda más que agradecerles a todos su tiempo. Nos pasamos de tiempo, pero espero que les haya generado valor. Les mando un abrazo, les deseo mucho éxito y por favor, no dejen de seguirnos en redes, que para nosotros es muy valioso tener retroalimentación de ustedes, ¿no? Para poder servir y darles un mejor servicio y valor. ¿De acuerdo? Un abrazo a todos, mucho éxito. Hasta luego. Por favor, contéstenos la encuesta de salida ahorita que ya se cierre el webinar, ¿de acuerdo? Y obviamente les vamos a hacer llegar la liga del webinar más tarde o el día de mañana, si no me equivoco. Mucha suerte y éxito. Que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego a todos.